Buenos días, Iglesia de Heights. Feliz 2026. Gloria a Dios, nos da aliento de vida y estamos bien, estamos agradecidos al Señor poder estar con vida un año más. A mí alguna vez me dijeron después de los 30 es como cuesta abajo. Después decían después de los 40 es como que cuesta abajo. Pero digamos como el apóstol Pablo, aunque el exterior como que se ve echando a perder, pero el interior se renueva cada día. Así que eso es algo que usted tiene que ir diariamente. Mis hermanos, ¿quién de ustedes ha leído a Paul Tripp? ¿Ha leído al autor Paul Tripp? Algunos, y yo creo que tiene que ir a la escuela de Cristo con ese señor. Es un autor espectacular, es un hombre muy, muy sabio, pero amárrese los pantalones, póngase firme, porque Paul Tripp en el devocional, es el autor del devocional que estamos promocionando aquí en la iglesia para este año. Es una lectura sencilla, no es complicada, no es teológica, no le va a hablar de la exégesis del griego, de no sé qué, simplemente le va a decir, le va a hacer algunas preguntas muy penetrantes, esa que solamente las hace una persona como que un cirujano del corazón, digamos así. Así que anímese, el pastor Rodrigo hizo un esfuerzo muy, muy interesante en poder conseguir estos libros mucho más baratos, menos de la mitad de precio de lo que se consigue en Amazon. Años atrás, cuando queríamos conseguir libros aquí, teníamos que ir a la biblioteca cristiana, a la librería cristiana, nos demorábamos y no había todo en español, y teníamos que rebuscar ahí, ¿no? Entre los profetas, los apóstoles, los que se vestían ahí, ¿no? Y después ahí había un autor interesante que nos edificaba, un bíblico. Pero hoy en día podemos ir a Amazon, pero aún mejor. Hoy Poemia tuvo a bien darnos un descuento prácticamente al costo. Así que usted benefíciese, tome ventaja, haga el esfuerzo de comprar estos libros, estos devocionales y regáleselo a alguien también, porque es 2 por 1 el asunto. Así que mis hermanos, este es el primer domingo del año y si somos honestos, hay un estado psicológico colectivo aquí, una mentalidad colectiva. Todos estamos como algunos, yo creo que la mayoría estamos como con ganas, así medio ansiosos. Finalmente dimos vuelta a la página. En mi país mi esposa estaba mirando las diferentes costumbres que se hacen en diferentes países, que las 12 uvas, que darse la vuelta alrededor de la cuadra con una maleta, que ponerse calzones amarillos. En mi país están todas esas de ahí, pero también se queman unos monigotes, unos muñecos, se quema un muñeco y haces el muñeco alguna cosa que alusiva al año, ¿no? Y generalmente se quema a los políticos, y este político malo, ¿verdad? Y la gente le pone voladores y juegos pirotécnicos y quemarlo, y ahí se van las malas vibras y se empieza el año nuevo. Entonces quizá alguno de ustedes está diciendo, pues bueno, qué bueno es el año nuevo, estoy feliz, todas los hábitos que no pudiste romper, el temperamento que no pudiste controlar, las ansiedades que te gobernaron, se fueron, y ahora la vida, los ritmos de la vida te dicen tienes una nueva oportunidad, este año será diferente. Entonces, ¿quién de ustedes ya compró la membresía en el gimnasio? ¿Quién de ustedes dijo, ya voy a ir este año? Sí, este es mi año, por fin voy a verme como me veía hace unos 20 años atrás. Pero también febrero es triste, ¿no? Porque como que ahí te das cuenta, ¿no? Y te llega el pago de la membresía del gimnasio y te das cuenta que la primera semana fuiste 3 veces, quedaste molido y no volviste más. Y entonces, miren, hay algo un poquito más que nos sucede, ¿no? Cuando empezamos el año, empezamos pensando que este año sí, ahora sí, tomamos hábitos, incluso en la vida espiritual también decimos, pues este año sí voy a leer la Biblia. Hay un plan de los Navigators, es un ministerio de instrucción bíblica, de discipulado,
Ellos tienen y puedes leer toda la Biblia en un año dedicándole 15 minutos todos los días. Súper realista y doable, ¿verdad? O sea, yo creo que se puede hacer. Esa es una resolución que he tomado yo. Y al mismo tiempo, quizá muchos de nosotros, que particularmente si es que hemos estado en la iglesia por mucho tiempo, hemos encontrado una manera de coexistir quizá con esos desafíos que nos vencieron, con esas metas no logradas. Y entonces hemos desarrollado una especie de teología que se acomoda a nuestro pecado. Si somos realistas, se acomoda a nuestro pecado. Y nos decimos a nosotros mismos, bueno, pues nadie es perfecto, Dios es perdonador, yo soy árbol torcido, difícil de enderezar. Dios es un Dios que se dedica a perdonar y mi trabajo es intentar con más fuerza este año. Y cuando fallo, pues ahí está la gracia, ¿no? Y como que empiezas casi derrotado, pensando que pues ahí está siempre la gracia inagotable, ¿no? Y es una especie de mentalidad que suena reconfortante, pero el texto de hoy nos dice que lejos de ser reconfortante, un pensamiento reconfortante, es mortal. El pensar de que Dios es un Dios perdonador. A mí me gusta el pecado, pues es una relación tremenda la que tenemos con el Señor, ¿verdad? Y saben, el libro de Romanos, en los primeros 4 capítulos, Pablo enfatiza una verdad radical, y es que somos salvos por gracia, aparte de nuestras obras. Y de hecho, justo en el capítulo 5 nos dice algo que es una frase que es tan linda, que es tan hermosa, que nosotros solemos decir, y los predicadores lo decimos muchas veces, y es que donde abundó el pecado, sobreabundó, ¿qué cosa? La gracia. Y entonces decimos, sí, la gracia, y nos deleitamos, y eso es verdad, y eso es una verdad bíblica y reconfortante. Y si su corazón no se alegra al escuchar eso, yo no sé si es que su corazón está quizá un poquito apagado o su corazón está seco, pero nuestro corazón debería como hervir, debería sentirse alegre de escuchar de que donde sobreabundó mi pecado, la gracia de Dios abundó mucho más. Y eso es una frase quizá la más liberadora de la historia. Pero al mismo tiempo que existe la gracia, el corazón humano, como decía Juan Calvino, es una fábrica de ídolos. Y tuerce esa verdad tan reconfortante de la gracia en una licencia para pecar. Y entonces, si la gloria de Dios se muestra al perdonar el pecado, y si más pecado significa más perdón, entonces ¿no se deduce que mi pecado ayuda a Dios, a glorificar a Dios? Si la gracia es gratis, ¿por qué importa cómo vivo? ¿De qué sirve eso? Así que si ustedes tienen su boletín, este mes de enero vamos a predicar una serie titulados Cautivados por su gracia. Y es una serie que va a enfatizar, va a enseñarnos lo que es un discípulo y qué es el discipulado, cómo ocurre el discipulado, pero no un discipulado a manera de graduación, a manera de cristianismo 2.0, no como que ahora soy creyente, pero ya después me voy a graduar del curso de discipulado y voy a hacer voy a otro nivel. No, el discipulado es simplemente un sinónimo de cristiano, creyente. Todos los cristianos son discípulos. Todo discípulo es un creyente.
No existe, hay ministerios que se dedican totalmente a veces a enseñar la instrucción, el discipulado, pero realmente la Biblia, el Nuevo Testamento específicamente, no conoce categorías de cristianos. Y el mundo moderno, la iglesia moderna es experta en tratar de crear niveles de jerarquías dentro de la iglesia y querernos poner a unos más arriba que otros. Y los pastores de la iglesia contemporánea son los peores en este asunto. Cuando se dan a sí mismos títulos de uno, ahora ya no soy solamente siervo, ahora soy, después suben a pastor, después de ministro suben a apóstol, a profeta y quién sabe a qué más. Y entonces, y los líderes de adoración ya no son líderes de adoración, ya no son ministros de alabanza, ahora son salmistas, ¿no? Y cantautores y esto que el otro, y cada vez empiezan a agarrar títulos de un lado del otro. Pero la Biblia simplemente nos trata a todos por igual. Somos igual de pecadores, ninguno merece más que el otro. Y ese asunto de la iglesia moderna es querer ganar autoridad externa a la palabra de Dios. Es tratar de conseguir autoridad. Yo puedo más, yo tengo un llamado especial, yo tengo un don especial y sin mí la iglesia no es nada. Sin mí el pastor no es nada. Sin mí, Dios, le falta, es como que cojea. ¿Te das cuenta de esa mentalidad cómo va? Entonces, el discipulado es simplemente un creyente que Dios lo enlistó en su escuela, llegó a ser creyente y simplemente es alguien que camina y sigue al Cordero donde quiera que va. Así que nuestra predicación del día de hoy es cautivados por su gracia, inseparables con el Rey. Al tratar de traducir esto al inglés, me gustó más el título que le di en inglés, que es One with the King. Somos uno con el Rey, uno solo, One with the King. Así que vamos a ver en 4 partes. En primer lugar, la objeción del que no entiende. Segundo, la realidad de la unión. Tercero, la experiencia de la gracia. Y cuarto, vamos a contemplar un momento al autor de la gracia. Entonces, Romanos capítulo 6, versículos 1 al 5, si fueran tan amables, aquí en la iglesia de Heights nos ponemos de pie en señal de reverencia y honramos a Dios que nos dio su palabra infalible y que no contiene errores y permanece para siempre. Romanos 6 del 1 al 5, dice la palabra de Dios, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él por muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Esta es la palabra del Señor, podemos tomar asiento. Entonces, como les decía, si usted se pone a leer con detenimiento el libro de Romanos, es un libro espectacular. Y los primeros versículos, los primeros capítulos del libro de Romanos, el apóstol Pablo prácticamente nos ha dado las 5 solas que los reformadores conocieron como las 5 solas de la reforma. Y era simplemente decimos de que somos salvos solamente basados en las verdades de la Escritura, sola Escritura. Varias veces el apóstol Pablo en el capítulo 1 nos dice que de acuerdo a la Escritura, de acuerdo dicho a los profetas, Romanos 4:3 nos dice que ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham y le fue contado por justicia. Siempre el apóstol Pablo, aunque es apóstol y tiene la autoridad, él dice, ¿qué dice la Escritura? Los cristianos basamos nuestra autoridad, como decíamos, no en títulos, ni en grados, ni en jerarquías, sino en la autoridad de la palabra de Dios. Amén. Esa es sola Escritura. Solo por fe decimos, en Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y esto ocurre únicamente por gracia, Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús.
solamente a través de Cristo Jesús. Romanos 5, 18 y 19 dice: así pues, como la transgresión de uno. Este tiene que ser uno de mis versículos favoritos de Romanos, porque es espectacular. Escúchalo como que fuese música a tus oídos. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Está refiriendo a Adán. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Por la obediencia de uno, los muchos serán justificados. Tú debes repetirte estas palabras una y otra vez cuando creas que no eres merecedor cuando crees que no tienes parte en la salvación que Dios ha obrado por ti. Cuando te sientes indigno de volver a la iglesia, de continuar en la iglesia. Cuando te sientas indigno de alzar tu rostro a Dios en oración y arrepentimiento. Cuando te sientas lejos y te veas a ti mismo y veas tu falta de desempeño como cristiano, tu falta de rendimiento. You're not a very good Christian performer. Te miras a ti mismo y dices: no es por mi obediencia, sino por la obediencia de uno. Es la obediencia de Cristo, la vida, muerte y resurrección de Cristo Jesús, no la tuya, no la mía. Me recuerda a la historia de una abuelita que alguna vez llegó donde un pastor le dijo: pastor, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Le dijo el Señor: usted ya llegó tarde, eso ya fue hace 2000 años, ya usted ya no puede hacer nada, ya. El Señor lo hizo por usted hace 2000 años. Usted lo que tiene que hacer es creer, no tiene que hacer nada. Y mis hermanos, ¿qué pues diremos? Ahora, perseveraremos en el pecado. Esta es una pregunta que surge cada vez que tú predicas el evangelio con claridad. Siempre va a surgir la objeción. Entonces, nada. No hay que hacer nada. Pero algo hay que hacer, pues, si no así nomás de gratis. A mí mi papá me enseñó que había que trabajar y que había que ganarse las cosas, nada de estar ahí de balde sin hacer nada. No hay que hacer nada. Pastor, si usted predica ese mensaje, los jóvenes se van a ir de la iglesia y van a irse al pecado. Van a irse allá a los clubes, a la discoteca, por allá, van a irse al pecado. Fue lo que mi esposa me dijo, y eran nuestras conversaciones cuando el evangelio llegó con claridad a nuestra vida, año 2014. Y me acuerdo que leíamos a Martín Lutero con mi esposa, a la luz de las velas, éramos novios. Estábamos ahí leyendo y leíamos. Y decía: oye, pero tú si te pones a predicar esto, Daniel, me decía mi esposa, los jóvenes, ¿cómo le vas a enseñar a obedecer a un joven? Perseveraremos, y es la misma pregunta que se hacían los cristianos cuando predicaba Pablo. Perseveraremos, versículo 1, 6:1. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Pablo está anticipando esa objeción de sus lectores, y él sabe que el evangelio que predica, una justificación radical, gratuita, es peligrosa. El mensaje del evangelio contiene piedras de tropiezo integradas. Si predicas la gracia correctamente, alguien tiene que hacerse la pregunta: ¿estás diciendo que podemos hacer lo que queremos? Como decía un predicador hace años atrás también que escuché, decía: ama a Dios y haz como te plazca, y haz como quieras. La lógica del escéptico, del no creyente es: si mi desempeño no me salva, entonces mi falta de desempeño no me condena. Así que sigamos pecando. Esta es mi tarjeta, mi licencia para pecar. La respuesta de Pablo en el versículo 2 es un rotundo no, de ninguna manera. Y el griego aquí es tan fuerte que si pudiésemos ver, quizá es casi un no rotundo de la calle. Es absolutamente no. Radicalmente no, no se te ocurra. ¿Cómo va? ¿Por qué? Y dice: esto es imposible, Dios no lo quiera. Es imposible que así debamos pensar, de ninguna manera, porque eso va contra las reglas. No, Pablo no nos dice: no, es que así no se hace, no, es que si es que tú te pones desobediente, Dios te va a castigar. Él hace una pregunta de identidad. A ver, espérate, hazte la pregunta: ¿quién eres tú en primer lugar?
¿quién eres tú? Y según de quién eres tú, entonces de allí fluirán los deseos de tu corazón y lo que quieres hacer. Y entonces él dice, no vives, mira lo que dice aquí, porque en ninguna manera, versículo 2, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Quién de ustedes ha asistido a un funeral de un cristiano últimamente? Al funeral suyo. ¿Se acuerda de cuando murió el antiguo yo? Me acuerdo cuando era niño, una vez era un carpintero, el hermano Figueroa, en una ciudad allá en Ecuador. Le preguntamos cuántos años tenía él, porque yo lo veía él muy fuerte, pero bien canoso. Entonces agarraba unas tablas así, y entonces me dijo 34 años. Y yo le dije, viejito, 34 años, no, pues. Entonces ahí me estaba tirando una broma, yo tenía unos 9 años y me quiso enseñar a entender de que él tenía 34 años de ser cristiano, de ser una nueva criatura. Y eso es lo que está tratando Pablo de decirnos aquí, de que estamos tratando de lograr una vida para probar que hemos cambiado. Si pensamos y entonces voy a pecar, si es que la gracia de Dios es mucha y sobreabunda, Pablo nos dice, detente, no vives rectamente, no vives una vida de obediencia y no deberías vivir una vida de obediencia para llegar a ser cristiano, sino que vives una vida de obediencia porque ya eres cristiano. ¿O no sabes que fuiste sepultado? Tu viejo yo fue sepultado juntamente con Cristo, los que hemos muerto al pecado. Y ese es el problema con los propósitos del nuevo año. No nos hacemos preguntas, y ustedes pueden leer esto en psicología y los artículos que hablan de las resoluciones de nuevo año. Se dan cuenta que las que realmente perseveran más allá de febrero no solamente son los que ponen cosas para hacer, sino que dicen, este año voy a ser una persona fiel, voy a ser una persona activa, yo voy a ser una persona que es un mejor padre. Y te pones metas de identidad en vez de ponerte simplemente una lista de cosas que hay que hacer. Imagínate un zombie, que los vemos muchos en Halloween, ¿verdad? En los jardines de las casas. ¿Y qué es un zombie? Es alguien que está muerto, pero actúa como si estuviese vivo. Para un cristiano, vivir cómodamente en el pecado es como ser un zombie espiritual, alguien que ha sido vivificado para Dios, pero está tratando de arrastrarse de regreso a esa tumba. Y Pablo te dice a ti, con la autoridad de la palabra de Dios, ese ya no eres tú. Tú ya has muerto al pecado cuando naciste de nuevo, si es que naciste de nuevo. Quizá tú podrías decir, bueno, pero pastor, yo no me siento tan muerto al pecado. De hecho, me siento muy vivo para el pecado. Me llama por mi nombre, me dice Daniel, todos los días. ¿Cómo Pablo puede decir que hemos muerto al pecado cuando claramente todavía luchamos con él? Y esto nos obliga a mirar algo acerca de la realidad de la unión que hemos tenido en Cristo Jesús, la mecánica de la gracia. Pablo, punto número 2, Pablo explica este misterio introduciendo lo que quizás sea la doctrina más importante que tú no has escuchado. Esta doctrina es maravillosa. Es como cuando tú encuentras una hueca, se dice en mi país, a hole in the wall, un hueco ahí, un restaurante de esos que son buenísimos. Y llegas y pareciera que a todos, cuando ya entras, hay unas pocas personas. Los olores son riquísimos, todos. Y dices, ¿dónde? ¿Por qué nunca me dijeron de este restaurante? ¿Y por qué no sale aquí en Google cuando yo busco? Y dices, ¿y este restaurante? Qué rico, qué sazón. Y entonces, pero vas a ver, ¿saben? Eso sucede mucho con los restaurantes asiáticos. No sé si se han dado cuenta.
Cuando tú sabes que has llegado a un buen lugar asiático, cuando entras al restaurante y nadie se parece a ti. No hay un solo hispano, no hay un solo gringo, no hay ni un solo afroamericano. Solamente hay asiáticos allí y escuchas y no entiendes nada. Y el menú está en quién sabe qué será eso, chino, coreano, cantonés, no sé. Ahí sabes que has entrado, has llegado a un muy buen. Y les cuento, nuestro pastor Gary, que alguna vez que va a venir a predicar aquí, o Dios mediante, al fin del mes, me llevó a uno de esos restaurantes. Yo dije, Gary, tú conoces estos restaurantes, si tú eres tan gringo, pues me llevó a un lugar así. Entonces, ya veo a alguno de ustedes me va a decir, pastor, ¿qué restaurante es? Dígame. Pues hablemos de la doctrina primero y después a ver si de la doctrina y después les cuento qué restaurante es. Queda aquí en Pleno. Es un hueco ahí, un lugarcito nada más, nada muy, pero la comida es espectacular. Y lo bueno de esos restaurantes es que son baratos, ¿no es cierto? Miren lo que dice esta es la doctrina. Quizá la más importante doctrina que quizá tú no has escuchado, que no has conocido. Mira lo que dice el versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Pablo asume aquí que sabemos algo. Y esta es la doctrina. Unión con Cristo. Hemos sido unidos en Cristo, en su muerte, pero también en su resurrección. Ahora, solamente para aclarar algo aquí respecto al bautismo. Algunas personas leen esto y piensan que el bautismo es lo que nos salva. Y pensamos, eso se lo conoce en teología como una regeneración bautismal. Y eso contradeciría todo lo que Pablo nos acaba de decir en los 5 primeros capítulos, de que la salvación es por gracia, por la fe, en la base de la obra de Cristo Jesús para gloria del Padre. Y eso es lo que nos enseña que la fe es, la salvación es por la fe sola, no es por el bautismo. Es como si los que están casados, ustedes dicen, bueno, esto pasó con mi hijo esta vez. Y algunos de los que tienen niñitos chiquitos van a entender esta ilustración. Alejandro, bien chiquitito, entonces tiene una amiguita con la que han estado, siempre crecieron juntos allá en Michigan y en Illinois, y entonces la niñita pensaba que si es que tú le das un beso a otro niño, estás casado, ¿no? Es el símbolo eso es lo que te hace casado, ¿no? Es como si tú dijeras, ya le dio el anillo, ya están casados. Pero ¿qué es lo que hace a una pareja? ¿Qué es lo que los convierte en marido y en mujer? Son los votos, es esa relación, son esos votos que se hicieron, ese compromiso que se hicieron delante de Dios de ser fieles en el hambre, en la necesidad, en la abundancia, esos votos son los que te hacen casados. No es el anillo es un símbolo exterior que es importante, pero es un símbolo exterior. Asimismo, el bautismo es un símbolo de que has muerto, pero también con Jesucristo y has resucitado a una nueva vida. Esta es la doctrina de la unión con Cristo. Cuando Dios mira a un creyente, no nos ve a nosotros con nuestro currículum, con nuestro resumen hecho pedazos, con nuestro historial de vida, con nuestro récord policial, nuestro background check, con una lista terrible de cosas que hemos hecho, sino que Dios ve la perfección, ve la belleza de su Hijo Jesús. Y si cuando tú entiendes eso debe regocijar tu corazón y crear un revolino de emociones, de deseos que te llevan a obedecer. Eso es lo que hace que tú no solamente ves a la ley de Dios, ves los mandamientos de Dios y que dicen, ay, no tengo que hacerlo, sino que, ay, no quiero hacerlo. Es muy diferente cuando tú a un niño le dices, no lo hagas, y cuando el niño por sí solo dice, no quiero, no me interesa, no lo voy a hacer. ¿Entiendes? Y cuando somos adultos, el luchar con el pecado es la misma cosa, es muy diferente, y eso nace con tu identidad. Es como
no sé si, nuevamente mostrando a los niños, cuando vas a ese lugar donde, por ejemplo, en un bus, son unos cartones, ¿no es cierto? Son una imagen de un bus y los niños van y ponen su cabecita sacando por la ventana, ¿no es cierto? Es como, imagínate que Dios cuando te ve a ti, es como si estuviese viendo, está tu rostro, pero el resto todo es de Jesús. Dicho de otra manera, es que cuando Dios vio a Jesucristo, cuando Dios el Padre vio a Jesús en la cruz del Calvario, puso tu rostro allí, vio tu rostro allí también, vio tu cara. Tú moriste con Él, con Cristo estoy juntamente crucificado. Es la realidad objetiva de tu vida si es que eres cristiano. No es un sentimiento, es un hecho legal y vital. El viejo tú, el que nació con la naturaleza de Adán, el que nació con el linaje de Adán, el que nació descendiente de Adán, esclavizado al pecado, fue ejecutado legalmente hace 2000 años en la cruz del Calvario. Cuando tú te das cuenta de que no eres tú, no eres tú el que muere, sino que era Cristo el que murió, te aferras, estás unido a Dios, estás unido a Cristo de una manera inseparable. Imagínate a un alpinista que para estar seguro está atado al guía. Cuando tenía 13 años, subía a un volcán de más de 5,000 metros allá en Ecuador. Y usted dice, wow, pastor. No, uno sube desde los 3,500 más o menos, casi 4,000 metros, o sea, le queda poquito. Entonces cuando uno sube, yo me acuerdo que como era muchacho, no tenía todo el equipo para subir, no tenía todas las cosas, pero el guía, un amigo mío que era de la zona, se amarró una soga y me amarró a mí también. Y él me decía, vamos Daniel, y si tú no sabes, cuando estás en altura y las cosas se ponen difíciles, cuando estás por sobre 3,000, 4,000 metros a nivel del mar, te falta el aliento, das 3 pasos y te sientes que te vas a desmayar. Pues él simplemente me jalaba. Y él sabía cómo era que había que caminar y por dónde había que caminar. Y cuando yo tambaleaba y me resbalaba y me caía, no me desbarrancaba por toda la montaña, sino que estaba atado a la soga. Y es la misma manera en que estamos enganchados a través de esa cuerda que es la fe. Si el guía sube, pues yo también. Si Cristo llegó a la diestra del Padre, pues yo también, como nos decía Efesios, estoy sentado en los lugares celestiales. Varias veces Pablo lo dice eso en Efesios, pero esa realidad, siento yo que si es que no meditamos y no la atesoramos como la más grande esperanza de nuestro corazón, nos hace tambalear, nos quita la esperanza, nos quita el deseo de obedecer a Dios. Mira, dice el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos juntamente con Él, plantados con Él en semejanza de muerte, así también seremos en la resurrección. La palabra plantados aquí es como estar fusionados, estar al mismo, injertados, crecer juntos, es una palabra orgánica que en griego es la palabra sintos, que quiere decir de sintonía, de estar en una sinfonía. ¿Qué es una sinfonía? Son varios instrumentos que están funcionando al mismo tiempo y suena maravilloso. Yo no sé quién de ustedes alguna vez ha estado aquí adelante, ha estado cerca de los instrumentos. Es muy diferente estar en la banca escuchando el sonido y es muy diferente estar acá adelante metido escuchando acá cerca. Mi esposa toca el piano. En la casa de los papás de ella hay un piano similar a este y a mí me encanta cuando ella toca
me voy a acostar al lado, ahí debajo de las teclas, a escuchar lo que ella está tocando. Eso es estar en sintonía con Dios. Es estar pensando cómo actuaría Dios en este caso. ¿Qué haría Él en esta situación? ¿Cómo funcionaría Él? ¿Cómo actuaría? ¿Qué respondería? Y entonces, mucha gente en la iglesia, siento yo que está escuchando la música que Dios está tocando desde demasiado lejos. No se acerca, no se compromete, no está bebiendo directamente de la fuente. Se conforma quizá con el sermón del domingo, pero no viene a una comunidad bíblica. Se conforma con la instrucción de su maestro en la comunidad bíblica, pero no está bebiendo de la fuente el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. Y entonces, hermanos, Pablo nos dice que nos insta a que caminemos en vida nueva. Y esta vida nueva no es solamente Daniel 2.0, no es solamente una versión mejorada, una versión tuneada, una versión un poquito mejor, sino es nuevo. Dios no vino para hacernos mejores, Dios vino para hacernos nuevos. Y si tú no has percibido esa realidad, si todo esto te parece nuevo a ti, tu corazón pareciera que es del todo hacia las cosas del mal, hacia el pecado, es posible que tengas que experimentar nuevamente, no nuevamente, por primera vez, la realidad de nacer de nuevo. Y entonces, estás para los cristianos que ya hemos nacido de nuevo, pero estamos caminando como zombies. Como decíamos, la tragedia del zombie es que no sabe que está muerto. Esa es la tragedia de un cristiano tibio que no sabe que está vivo. Y Pablo por eso nos dice que no saben, que no se han dado cuenta, que las puertas de la jaula fueron abiertas, las cadenas han sido rotas, ustedes son libres, se acabó la esclavitud. Si no me equivoco, el estado de Texas es famoso históricamente porque aquí fueron los últimos estados donde llegó las noticias de que la esclavitud se había acabado en este país. Y meses o años después, había gente que habían esclavos aquí que estaban legalmente libres. Por el orden federal estaban legalmente libres, pero no sabían que eran libres. Y estaban viviendo todavía como esclavos. Y de ahí que se celebra Juneteenth, si mi historia no me falla. Querido amigo, el día de hoy Dios te llama a aferrarte y a vivir de acuerdo a la identidad que Dios ya te ha dado. A vivir un estilo, adoptar ese estilo de vida que Dios ya lo ganó por ti en la cruz del Calvario. Él está dispuesto a darte de su espíritu y te está llamando a aferrarte, a deleitarte en la realidad de estar unido a Cristo, de que Él, mira, si te das cuenta, Jesucristo obedeció perfectamente en la cruz. Jesús vino para darnos la vida que nosotros no pudimos vivir. Él obedeció perfectamente la ley, cada jota, cada tilde que pisoteamos todos los días. Amó a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. ¿Y qué le correspondió? ¿Cuál fue la paga que Cristo recibió? La cruz, la muerte. Tú y yo podemos escapar la muerte a través de nuestra fe en la vida, muerte y resurrección de Cristo Jesús. Fuiste con Él. Dios no te ve a ti como un pecador, como un adúltero, como un mentiroso, como un engañador, como un chismoso, sino que te ve a ti como el perfecto Hijo de Dios. Dios trató a Jesús como si hubiese vivido tu vida para poder tratarte a ti como si hubieses vivido la de Él. Y esa es la promesa del Evangelio para este nuevo año. Porque Jesús vive, tú vives. Su resurrección no solamente fue un evento histórico, sino que fue un recibo, fue la prueba de que la deuda fue
pagada. Y entonces aquí está la persona. Ya no puedes decir, yo ya tengo documentos, yo ya tengo mi licencia y ahora puedo pasarme todos los semáforos en rojo que pueda. Ninguno de nosotros haría eso, ¿verdad? Ya me llegaron los documentos y ahora pues yo puedo hacer lo que me dé la gana. No actuamos de esa manera, ¿verdad? Más bien la licencia te ayuda a ti a ser un mejor conductor, así como la gracia te enseña a decirle que no a la impiedad. Considerados muertos al pecado, dice versículo 6:11, muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Puedes despertar cada mañana y decir, estoy en Cristo. El viejo yo está muerto, fue sepultado en Jerusalén hace 2000 años. La vida que vivo yo ahora, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Comencemos a disfrutar esta maravillosa doctrina de la unión con Cristo y que nuestro andar con Jesús nazca de esa realidad maravillosa de estar unidos de por vida. Somos uno con Él. Vamos a orar. Querido Dios que estás en los cielos, quiero pedirte, Padre, en esta hora que traigas a cada uno de nosotros la viva imagen de estar unidos para siempre con Cristo en su vida perfecta, en su muerte horrenda, en su gloriosa resurrección. Señor, manténnos fieles a ti, atados a ti, no mirando nuestras perfecciones, nuestro desempeño, nuestras ganas, sino confiando en que Cristo lo hizo por nosotros. Que eso sea, Señor, el motor de nuestra obediencia. Lo pedimos en